Noches, bienvenidos y bienvenidas a este evento más de justicia espacial. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Clave, entre nuestro atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Este evento de hoy es parte de una agenda que hemos propuesto, para este cuatrimestre. Ya hemos pasado por temas de identificar retos y urgencias en materia de justicia espacial, cartografías críticas, procesos vinculantes, la conversación pasada que tuvimos con Rosana Montiel, y el día de hoy nos acompaña Juan Pablo, a quien ahorita voy a presentar, que nos va a hablar un poco sobre sus experiencias en involucramiento y co-creación en términos generales, ¿verdad? Esos son temas generales que se proponen, pero evidentemente cada invitado o invitada pues le da su matiz y su enfoque como mejor crea conveniente. En este caso, el día de hoy tenemos a Juan Pablo Astudillo desde el Ecuador. Él es arquitecto por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, especialista en diseño y planificación urbana, con máster en proyectos arquitectónicos por la Universidad de Cuenca, en convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido docente en pregrado y maestría desde el año 2006 hasta el 2016. Ha dictado varios talleres, diplomados, workshops en el Ecuador y en varios países en Latinoamérica. Sus proyectos han recibido premios y reconocimientos y ha sido publicado en Art Daily, Plataforma de Arquitectura, Arquinca, Trama, etc. E invitado a la Bienal de Chile y Venecia. Cofundador de Táctico, taller de arquitectura, espacio que se caracteriza por el desarrollo de proyectos, prototipos y soluciones constructivas basadas en el oficio, en el trabajo con materiales locales y la innovación de técnicas constructivas tradicionales, así como el estudio del espacio como ente generador de relaciones humanas. El taller fomenta el trabajo sistemático y argumentado, consecuente con el contexto y los recursos y la realidad social. Su obra se basa en la economía de recursos visuales y materiales a toda escala, en la calidad del objeto como producto de un proceso reflexivo o colaborativo, el orden y rigor en las decisiones de proyecto y simplificación de detalles que permiten un entendimiento universal de la arquitectura y el espacio, la calidad del proyecto sobre la economía y la cualidad misma del material, la construcción de espacios incluyentes, socializadores y generadores de conciencia colectiva. Es todo un placer tener a Juan Pablo, a quien conozco personalmente. Hemos tenido la oportunidad, el privilegio de compartir en varios lugares. Juanpa, bienvenido, ya casi te doy la palabra. Yo nada más quisiera comentar, bueno, que esto es un evento que va a estar grabado y quisiera presentar un poco nuestro equipo, poner algunas ideas sobre la mesa antes de darte ya la palabra en el conversatorio. Soy su servidor Mike Smith, editor de la plataforma Justicia Espacial. Nuestro equipo: Alonso Gamboa, Gabriel Visconti, Alexandra Valverde, Sharon Salas, Alejandra Fernández y Cristian Álvarez. También esto es una invitación abierta de nuestro director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado, y evidentemente nuestros estudiantes. Para hoy, bueno, seguimos hablando de temas que son relevantes dentro de esta plataforma, que es Justicia Espacial. Es una plataforma que está pensada como un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia e intercambios comunitarios entre sectores y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, creemos en la participación activa y proponemos justicia. El día de hoy vamos a partir de esta mini introducción general que voy a hacer para luego escuchar a nuestro invitado Juan Pablo y tener una conversación que en teoría va a estar pues moderada desde un plano un poco más de conversación, ¿verdad? Un poco preguntar sobre las ideas que Juan Pablo pone sobre la mesa, sobre lo que estamos haciendo ahorita en el taller en este momento y enriquecernos todos y todas. En el momento que nos encontramos ahorita estamos hablando sobre la co-creación y estuvimos hablando la semana pasada sobre la importancia de esta cogeneración de ideas para la formulación y ejecución de procesos participativos. Por ahora, previo a que se nos conectara Juan, pues estábamos hablando de que es un modelo, ¿verdad? Un modelo de participación, una estrategia, un modelo, un marco, una organización, algo que nos permita entender una secuencia lógica que podamos construir y co-crear con las personas con las cuales estamos trabajando.
Como decía Foucault, también hablaba de estas pequeñas tácticas del hábitat, donde cómo se produce la espacialización. Evidentemente, de sus conceptos de las heterotopías, estamos hablando de esta agencia sobre tener poder, conocimiento y espacio, y la agencia de las acciones que nos permiten provocar espacializaciones. Entonces, un modelo nos permite poder gestionar el poder o estructuras de poder dentro del territorio, tener acciones sobre el conocimiento o la generación de conocimiento, la co-creación de conocimiento, y tener acciones sobre el espacio. Importante de lo que hemos hablado anteriormente, que no estamos hablando de construcciones, digamos, más bien la construcción de lugares como un proceso continuo y no como la preconcepción de lugares, como un producto de consumo, ¿verdad? Nos interesan los procesos continuamente que se dan y que son interactivos, que van y vienen y que se van retroalimentando y que son cíclicos, que permiten esta construcción colectiva de los espacios. En la participación identificamos conceptos que son relevantes, que genera, digamos que la confianza es como un punto vertebrante, un punto importante, y que esto conlleva a tener pertenencia sobre los procesos. Tomo algunas imágenes de un proceso de investigación que estamos haciendo ahorita, trabajando para el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, junto con la arquitecta Alejandra Fernández y la diseñadora Sharon Salas y mi persona, donde algunas de estas imágenes hacen referencia, por ejemplo, a la escalera de participación de Hart, donde evidentemente existen distintos niveles. Los niveles más bajos, y básicamente es aprovecharse y manipular una población determinada solo como para decorar un proceso participativo. Hay un punto intermedio donde se da aporte ciudadano, que quizás hoy previo a esta charla se hablaba sobre el contacto inicial. Bueno, tal vez ahí estamos consultando, informándonos, diagnosticando un poco, pero lo que interesa al final es el poder ciudadano, donde la misma ciudadanía tiene poder, agencia sobre lo que está sucediendo y verdaderamente participa en las distintas aristas que implican desarrollar un proyecto. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de más de 5 décadas donde han habido importantes conversaciones, especialmente desde los años 60 y 70. Hablábamos la vez pasada de Habraken, Christopher Alexander, Jane Jacobs, Lucy Kroll, Ralph Ensky, entre otros. Inclusive conversaciones importantes que también se han dado en el ámbito latinoamericano, ahorita que no incluyo acá, pero evidentemente en Brasil, Freire, el primer encuentro de investigación activa participativa que se da en Colombia también, ¿verdad? Que han sido puntos importantes en estos procesos de tener acción y reflexión sobre la participación. Esta otra imagen que ilustra prácticas que hablan como en el manual centrado en el usuario, que uno debería empezar por lo deseable, pero también entendiendo lo factible y lo viable para no generar falsas expectativas en una comunidad. Y cuando hablábamos ahora del tema de modelos, los modelos están compuestos de momentos. ¿Cómo se dan esas fases o momentos para propiciar el intercambio o los espacios de intercambio? Desde la escucha, desde lo que se crea, lo que se entrega. Podríamos estar hablando de que un modelo es una metodología también. Aquí, haciendo un poco referencia a los proyectos urbanos integrales que se han trabajado en Medellín y esta relación tal vez de hablar de procesos o momentos donde la participación crece, la confianza crece y primero nos inspiramos a través de activaciones, eventos, se construyen vínculos, se proponen talleres, se idea a través de estas necesidades detectadas, propuestas, se generan estructuras de organización mucho más robustas para llegar a acuerdos urbanos y consensos que permitan implementar programas y proyectos. Entonces, un poco esta cadencia cíclica que también se da en los procesos de investigación activa participativa. Y entender las dinámicas lógicas que hay en un taller desde la participación, el diseñar esta experiencia vinculante, esta interacción de donde nosotros como facilitadores técnicos escuchamos, facilitamos la escucha y después esto nos genera evidencia técnica para poder también analizar un poco las experiencias co-creativas
y entender qué es lo que se quiere aportar o proponer basado en estas experiencias de colaboración y trabajo con la comunidad. Entonces eran algunas de las cositas que hemos venido conversando en el momento que nos encontramos actualmente. Juanpa, bienvenido. De verdad, muchas gracias por sacar el ratito para estar aquí con todos y todas. Y pues adelante, mi estimado. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y te cedo aquí la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, amigo Mike. Realmente un gusto que así sea virtualmente nos conectemos a pesar de estos tiempos complicados, ¿no? Pero qué bueno que hayas creado este espacio. Sé y les he seguido de cerca que realmente está teniendo sus resultados muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, agradecerte un montón por la invitación y, como decías hace un rato, ¿no? Ojalá contar en lo que uno se ha equivocado sirva de algo también, ¿no? Ahora les voy a compartir la pantalla. Si se ve ahí. Sí. Sí, ¿me veis? ¿Se escuchan? Así es. Perfecto. Bueno, ahí, como decía Mike, esperemos que más bien sea un conversatorio, ¿no? Entonces, que cuando quieran interrumpir, con toda la confianza, pregunten sin ningún problema. Bueno, empecemos un poco. Yo, quizás, para introducir, ponía estas dos palabras, ¿no? Yo creo que... ¿Sí se escucha? Sí. Decía que para empezar ponía estas dos palabras porque creo que el mundo de la participación es un mundo un poquito sin recetas, ¿no? Yo creo que realmente hay tantas metodologías que seguramente ustedes han ido viendo durante todo el proceso de justicia espacial. Y sin duda, más bien el coger de todas ellas y ver cuáles sirven o tener las herramientas más bien que permitan en determinado momento, con determinado grupo de personas, activarlas sería como el secreto, ¿no? O sea, creo que esto de simplemente tomar una metodología y adaptarla es un poco más complejo, ¿no? Yo creo que hay que tener, como decíamos, estas herramientas varias más bien. Pero sin duda yo creo que esto de haberse creado este espacio de justicia espacial, ¿no es cierto?, de que se estén recuestionando las cosas, de que el mundo de la arquitectura se haya dado cuenta de que el camino que ha venido desarrollando hasta la actualidad no es el adecuado y que quizás hay que darse esa oportunidad de incomodarse, es lo principal, ¿no? Yo creo que para que haya participación ciudadana, primero tenemos que incomodarnos y darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Esto de aquí es un poco, yo siempre comentaba esta imagen de cómo nos pintan la vida, ¿no? O sea, cómo la sociedad te pinta la vida, cómo tus padres te pintan la vida, cómo la universidad te pinta la vida. Y al final siempre termina siendo ese punto de inicio y ese punto de avance siempre hacia arriba como el éxito, ¿no? Que, Juanpa, sí, amigo. Perdón que te interrumpa, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Miras que no se alcanza a ver. Espérate, amigo, a ver. Aquí tuvimos un reporte de un conocido Gabriel Visconti. Ahí se ve. Ahora sí. Amigo Gabriel. Estupendo, Juanpa, gracias. Yo no lo estoy viendo. Un abrazo. ¿No estás viéndole? No, pero yo creo Sí, que estoy ahora teniendo sí. problemas de conexión yo. ¿Usted sí lo ve, Visconti? ¿Sí? Cuña, yo no. Claro, ¿ah? Pero Pero adelante, Alonso, ¿usted sí lo está viendo? Sí. Entonces soy yo. Yo voy a ver qué hago. Tengo un problema de conexión, pero adelante, entonces. Dale, amigo, entonces. No, aquí estábamos, en esta imagen estábamos, ¿no? Y hablábamos de eso, de cómo te pintan la vida, ¿no? Y que al final es ese punto lineal ahí, que, digamos, ese punto de inicio, con esta visión de éxito que siempre te la pintan, que va a ser hacia arriba y que siempre creces y que siempre mejoras y que siempre, etcétera, etcétera. Después hay la línea de cómo uno se la cree, ¿no? O sea, qué tanto le creemos a nuestros papás, a la universidad, a la sociedad, etcétera, etcétera. Y después nos damos cuenta, quizás luego de haber recorrido y llegar a nuestras edades, a los 40 por ahí, de que quizás realmente todo está programado, ¿no? O sea, realmente la sociedad, el mundo, la vida, etcétera, esperan que no te muevas, que casi no camines y que simplemente seas un pasajero más, que no realmente no cambie nada las cosas, ¿no? Y esta es la propuesta, digamos, de vida que nos hemos hecho desde el mismo taller
muchas veces, aprender muchas veces de eso, cometer muchos errores. Yo creo que entender que el error es parte fundamental del aprendizaje y de ese camino de mejoría, si quieren, tiene que ver con esta capacidad de incomodarse, ¿no? Yo creo que quizás esa capacidad de incomodarse es lo que nos une a Gabriel, a Mike, a todos, ¿no? De que simplemente no podemos estar tranquilos viendo que el mundo está yendo por este lado del éxito y de la línea recta, que no es cierta, ¿no? Y que obviamente en ese proceso del éxito de la línea recta, de la economía, de las macroeconomías y demás, hay un montón de gente que no se sube a esa línea, ¿no? Y que quizás siempre queda desplazada. Y entonces cuando te das cuenta de que además de que te gusta caerte, digamos, o te gusta incomodarte, tienes una herramienta enorme que es la arquitectura, y que esa arquitectura te permite cosas, ¿no? Que ya no es el objeto, como decía Mike hace un rato, ya no es el objeto comercial de venta en una vitrina o en una revista de lujo que te dice hacia dónde debe ir la arquitectura, sino que más bien lo usas como pretexto para producir cosas que mejoren la comunidad en la que estás, ¿no? Yo creo que ese es quizás el rol fundamental que nos hemos planteado nosotros, inclusive dentro del taller, para que la arquitectura de aquí al futuro que vamos a hacer promueva cosas o permita cosas, ¿no? Y de aquí es una imagen que nos gusta poner porque quizás es uno de los procesos más complejos que hemos llevado de participación, pero que sin duda además tuvo quizás la mejor recompensa que ahora les voy a comentar, ¿no? Este fue el espacio, este y este son el mismo espacio, ¿no? Este fue un espacio en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura acá es como el Ministerio de Cultura o algo así, ¿no? Y se llama casa porque obviamente acoge, ¿no? Y porque en teoría tenía una idea de habitaciones rotativas en las cuales los artistas llegaban, etcétera, etcétera. Pero llegas y te das cuenta que realmente la política anda por otros lados, que para nada les interesa acoger, involucrar, ni nada que se le parezca. Y entonces nos presentan a este grupo de gente que eran los que habitaban este espacio, si quieren mal habitaban este espacio, porque realmente era un tema de falta de dignidad en sus vidas, ¿no? Ellos vendían artesanías, pero realmente sin ningún asesoramiento. La gente que accedía a comprar sus productos realmente no valoraba lo que ellos vendían. Y al final las dos personas que están al frente, que son los representantes de la Casa de la Cultura, quizás tampoco no valoraban eso, ¿no? Entonces nos llaman a nosotros en definitiva para que saquemos a esta gente de ahí, ¿no? Y al final fue, claro, como un gran momento de reflexión de quiénes somos nosotros. Como bien decía Mike, quizás lo primero que hay que hacer es escuchar, ¿no? Darse la oportunidad de saber quiénes son, por qué están ahí, por qué hacen las cosas como las están haciendo. Y que quizás esta gran labor que nos han dado los arquitectos de ordenar las cosas debería dejar de ser así, ¿no? O sea, quizás no estamos en la capacidad de ordenar nada porque las cosas tienen sus órdenes distintos, ¿no? Y entonces cuando llegamos a verles a estas personas que están aquí, hicimos estos talleres, obviamente conversamos con ellos y nos dimos cuenta de que realmente su labor como artesanos, como artistas, con los productos que ellos venían haciendo, no les daba para nada oportunidades de vida, ¿no? O sea, son personas que simplemente tenían un espacio, vendían algo, pero con esta venta no les daba ni para vivir el mes, ni para terminar el mes, ¿no? Y entonces, en lugar de sacarles, había que crear esas oportunidades, a que ellos mejoren su economía, y es ahí en donde calzamos quizás con ellos, ¿no? En entender que no es desplazarles y quitarles un espacio, sino hacer que se reinventen con otros grandes colectivos, procesos de capacitación en ventas, en marketing, en cómo mejorar la artesanía mismo que ellos tenían y demás. Y entonces logramos que ellos mismos se den cuenta que va a ser muy valioso que hagamos un cambio dentro de la estructura que ellos venían llevando, ¿no? Este es el espacio Cuenca, donde yo vivo. Es una sociedad, una ciudad patrimonial, una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, muy histórica si quieren, invadida por los europeos también, por los españoles, y entonces como que conserva mucho esas estructuras jerárquicas de poder y todo el tema católico, místico de esta sociedad un poco, si quieren, acá le decimos curuchupa, ¿no? Pero
esa palabra significa como muy conservadora, ¿no? A la larga. Y entonces, este espacio que es la Casa de la Cultura era un espacio casi un tugurio en medio de la ciudad. Y entonces entramos a trabajar con esta gente, ¿no? A ver cómo mejorarla, la verdad. De esto pasamos a esto, pero claro, justamente nos dimos cuenta de que en este proceso las partes que debían estar involucradas no estaban involucradas de verdad, ¿no? Sino que era más un tema político, como decíamos, ¿no? Entonces, primero el grupo que les decía de estas personas que estaban aquí, realmente no eran ellos los organizados que vendían aquí, sino que había una estructura casi gerencial de una empresa, si quieren, ahí de manejos, inclusive de la economía, que les cobraba a ellos por usar el espacio, un espacio público, porque esto es parte del Estado, pero había una estructura ahí de poder que manejaban los recursos, si quieren, de manera un poco oscura, ¿no? Y tampoco a la Casa de la Cultura le interesaba realmente apropiarse de este lugar. Entonces, simplemente, después de tomarnos un café para que entiendan en dónde pueden pasar las cosas también, ¿no? Tomándonos un café con los directores, salió el tema de listo, ¿cuánto puede llegar a costar esto, no? Y me acuerdo que eran como $14,000 aproximadamente, ¿no? No sé cuál será el cambio en Costa Rica, pero $14,000 acá quizás no es mucho, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que obviamente tampoco querían invertir, ¿no? O sea, para nada les interesaba ni invertir, ni mejorar, ni incluir, ni mejorar las capacidades de estas personas, ni nada. Lo único que dijimos luego de café es: no importa, déjenos a nosotros el espacio, nosotros veremos qué hacemos, confíen en nosotros. Y ahí quizás es donde entran estas palabras que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El tema de generar confianza inclusive dentro del mismo equipo, ¿no? Que estaba trabajando con nosotros en este momento, ¿no? Que era salir de un café y decir: no se preocupen, nosotros conseguimos esos fondos de algún lado. Inmediatamente fuimos a tocar varias puertas, nos dimos cuenta de que involucrar mucha gente, muchos actores cercanos, digamos, a este ámbito cultural artesanal era valiosísimo, y que a ellos sí les interesaba mejorar este espacio, ¿no? Al final, algo que iba a costar $14,000 lo terminamos haciendo con 3,000, y fue un tema de buscar los recursos, ¿no? Yo creo que es importantísimo y fundamental en los procesos colaborativos entender primero que hay unos recursos materiales que quizás es lo que hacen la arquitectura concreta, digamos, o le hacen realidad, y hay otros recursos humanos que también son fundamentales en cuanto al talento y a dónde podemos proyectarnos, hasta qué podemos llegar, qué podemos construir con esas manos no capacitadas de mejor, digamos, de más bajo coste inclusive, porque muchas veces son ellos mismos los que hacían muchas cosas del proyecto, ¿no? Que quizás entraron inclusive con procesos de vincular a las universidades para que también los estudiantes aprendan otras capacidades diversas, ¿no? Entonces, a la larga, este proyecto de aquí nació de habernos ido a buscar recursos en una imprenta en la cual desechaban estas láminas de aluminio y que luego terminaron siendo el forro, y por ahí buscábamos una marca que por ahí nos daba la madera y cosas así, ¿no? Y entonces se fue construyendo este espacio de esto. Primero hay que entender también que son procesos mucho más largos que un proyecto de arquitectura con un cliente, ¿no? O sea, son procesos que involucran muchos actores, muchos recursos humanos, no tantos recursos económicos, pero sí muchos procesos de entender, de cambiar, de ser muy flexibles y de tener esta capacidad de renovarse, de remodelarse inmediatamente, ¿no? Y entonces, desde el nombre fue ya una herramienta interesante, ¿no? Porque pusimos galería de oficios, ¿no? Imagínense el cambio rotundo entre el objeto que se vende, como hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, personas que simplemente vendían cualquier producto comercial, a simplemente poner ahí artesanos a hacer cosas en vivo, a mostrar su oficio, a mostrar cómo se hacen las cosas, ya dignificó muchísimo el espacio, ¿no? Además de todo el proceso arquitectónico, si quieren, de remodelación, de renovación del espacio, de entender cómo puede la persona circular, de cómo le ponemos dignamente a un artesano a hacer cosas. Imagínense de esto, pasar a esto. En ese enmarcado de madera siempre estaba el artesano haciendo sus productos y a la vez vendía, ¿no? O sea, comercializaba lo que hacía, pero también mostraba lo que hacía.
Y eso fue un cambio radical en entender cómo funcionan las economías de las artesanías, por ejemplo, ¿no? Estas personas, justamente el que está ahí al lado del chico de rojo, que se llama José, me acuerdo que la familia de ellos, que eran 3 artesanos, pasaron de vender al año, imagínense, ellos ganaban $300 al año. Entonces eso significa que casi vivían con $1 al día, ¿no? Pasaron de vender $300 al año a vender $13,000 en 2 semanas, solamente por la mejora en el espacio, en las dinámicas, en cómo se muestra el hacer, ¿no es cierto? Los procesos, como decía el Mike hace un momento. Cómo el mostrar un proceso hace que un material, un producto que se va a vender, tenga ya un costo digno, porque se ve el trabajo que significa hacer eso, ¿no? Después, se volvió casi un activador urbano importantísimo, porque eran tan interesantes los procesos. Era una galería rotativa en la cual llegaban cada 15 días un nuevo artesano. Empezó a vincularse la comunidad que le apoyaba, ¿no? Entonces quizás venía un artesano de fuera de la ciudad, pero venía con su grupo de gente, ¿no? Traía gente que bailaba, gente que cantaba. Y ese límite que era ¿no es cierto? Esta vereda de aquí, como le vemos, ¿no? Aquí esta línea roja, negra que está ahí, empezó a salir hacia las calles, la ciudad empezó a vivir. Es la primera vez que una ciudad conservadora, por eso les decía esta ciudad conservadora, se empezó a tomar el espacio público sin ningún permiso, sin ninguna legalidad, si quieren, desde el punto de vista de la tramitología, pero sí con la legitimidad de la justicia espacial, esta que además calza justo, ¿no? El tema de saber que el espacio público es público y que por lo tanto debemos usarlo, ¿no? Y haber logrado que esto pase, que la gente empiece a volcarse a las calles, fue trascendental para esta venta masiva que mejoró la economía de los artesanos, ¿no? Quizás como decía, es un proceso complejo que ha demorado quizás 2 años, 3 años ya. Luego terminaron ellos convirtiéndose en una cooperativa, y esta cooperativa ahora sí tiene ya una circulación de sus productos a nivel local e internacional, ¿no? El gran problema es que dejaron la práctica buena que tenían de mostrar lo que hacen, ¿no? Se volvieron de nuevo una galería de productos. Ya no está en este lugar, está más allá. Pero bueno, son esos procesos, como decíamos, de cambio, en los cuales ya no estamos nosotros, ¿no? En los cuales ya no nos pertenecen para nada, sino que ellos se irán adaptando. De aquí fue antes un proceso de trabajo con estudiantes. Yo ahí creo que hay también algunos otros parámetros diversos, ¿no? No es lo mismo meterse en un tema político con las instituciones, con las entidades gubernamentales, con la cultura, etcétera, y hacer un trabajo con estudiantes, ¿no? De aquí fue el primer trabajo quizás que hacíamos. Fuimos a una comunidad cercana a nuestra ciudad, pero ya en la costa, y obviamente entender, de nuevo aquí llegamos a una comunidad de pescadores. Esta comunidad de pescadores tenía un índice altísimo de personas con discapacidad. Entonces nos vieron hacer un parque inclusivo que permita que estas personas se ejerciten, o un mirador en el cual ellos iban a salir en los fines de semana a vender sus productos, porque realmente era muy interesante el lugar. Y en esta, por ejemplo, nos pasó algo similar en el tema de los recursos, ¿no? Cuando los recursos son escasos. Entonces llegamos, y obviamente era un evento organizado por estudiantes, no habían considerado algunas cosas en cuanto a materiales, a gastos, a insumos y demás. Y entonces lo más interesante justamente fue eso, ¿no? Que llegamos, éramos un grupo de estudiantes que no teníamos ni cómo ni de dónde sacar los recursos. No era un lugar al cual pertenecíamos, porque obviamente somos ajenos a este espacio, y eso es importante también. Pero nos dimos la oportunidad de hacernos amigos, si quieren, ¿no? De generar esta confianza nuevamente. Buscábamos materiales, por ahí encontramos una casa vieja que iban a demoler, y entonces les dimos demoliendo, en definitiva, ¿no? Aprovechamos lo que salió de su casa para construir este elemento ahí. Y yo creo que también tiene otro mensaje profundo ahí, que es el tema de los retos, ¿no? Yo creo que la motivación en los equipos de trabajo, cuando se hacen proyectos colectivos, cooperativos, es importantísimo, ¿no? Entonces ponerse un reto, por ejemplo, de que sea un paraboloide hiperbólico de 18 metros de largo, que no tenga apoyos y demás, ya es algo que al equipo mismo le motiva, ¿no?
ese palito que ven ahí, que está como anclado al piso, no es un soporte, sino más bien es un anclaje, ¿no? Porque resultó ser tan ligera la cubierta que al final tenía más bien problemas con el viento y cosas, ¿no? Más que una carga, era más bien un tema de anclaje al piso. Pero todos estos involucran muchos actores de la comunidad. Ahí le ven abajo en una foto pequeña con un gorro rosado al maestro Manuel. Y esta es quizás la primera vez y la última que yo tuve la oportunidad de que un albañil dé clases en una universidad, ¿no? Por muchos aspectos. He intentado muchas veces que eso pase, pero quizás el desconocer que los saberes no están solamente en la teoría, en la ciencia que nos puede dar la academia, sino que también están en las personas que han experimentado y que han hecho su saber a partir de la experiencia, a partir de la equivocación, del error, de transmitir conocimiento entre hijos, padres y demás. También es súper valioso. Y sin embargo la universidad, la academia da la espalda a esos saberes, ¿no? Entonces es clave que en esta ocasión, como les digo, fue la primera vez y la última, ojalá algún día se pueda repetir, que esta gente que hace las cosas con las manos empiece a estar o a ser visible también en el mundo de la enseñanza, ¿no? Con este mismo igual fuimos con esta idea, con los estudiantes, a vivir 8 días en una comunidad rural que necesitaba que trabajemos con ellos en un tema de un puesto de salud, ¿no? Aquí quizás uno de los mensajes es el tema del trabajo en equipo, ¿no? Cada proceso de estos nos va dando quizás un mensaje, ¿no? Más que una receta, una forma de hacer, etcétera. Creo que hay muchas cositas chicas que han ido mejorando en cada uno de ellos, ¿no? En este de aquí yo era el profe de la universidad y claro, había que lograr esa cohesión del equipo, ¿no? De que realmente se rompa de una vez por todas esa relación profe-alumno que tanto separa en algunos momentos y que más bien nos permita trabajar como un verdadero equipo, ¿no? En el cual la confianza es fundamental. Y entonces nos dimos cuenta de que una de las mejores formas de que eso pase era hacernos camisetas, ¿no? Realmente ponernos la camiseta de un equipo y sentirnos parte de un proceso. Nos dimos cuenta desde ese día que decidimos ponernos camisetas, que el rato que el profe llega con la misma camiseta que los estudiantes, sin importar esa presión, si quieren, de la jerarquía, de la academia, ya hay una primera apuesta a incomodarse, ¿no es cierto?, que hablábamos hace un rato, y que quizás desde esa incomodación, o incomodamiento, como quieran llamarle, colectivo, pueden surgir ideas, pueden surgir motivaciones, la gente puede empezar a sentirse valiosa, ¿no? Yo creo que ese es otro de los procesos graves que nos ha pasado en la academia, que es la anulación de los diferentes, ¿no? Por ahí, dentro de esas fotos, quizás la foto número esta, de este amigo que está al lado del de rojo, azul, el tercero, ¿no? Que se llama Angelito. Angelito era hijo de un albañil y era estudiante de arquitectura, ¿no? Y es increíble cómo el día que decidimos ser equipo empezó a abrir su corazón, un montón de cosas. Nos empezó a contar la violencia que sufría todos los días en la universidad, el desprecio de haber sido hijo de un albañil, que los profes mismos posicionaban, ¿no? Como que no vale la pena este personaje que sabe hacer las cosas con las manos y no tanto con la cabeza, ¿no? Decía él mismo. Pero resulta que cuando le sacamos de este espacio agresivo, que era la academia, obviamente hay que entender que esto pasaba en un entorno de una universidad pública, ¿no? A pesar de todo eso, este personaje, cuando lo llevamos a hacer o incomodarse de otra forma, ¿no? Cuando lo llevamos a convivir acá, a usar herramientas, a subirse, a construir cosas, realmente era el jefe de todo el equipo, ¿no? Se volvió el líder y eso da otros valores que son más interesantes que la misma arquitectura, ¿no? Que es el hecho de reforzar el valor de las personas, ¿no? Obviamente en ese mismo proceso nos dimos cuenta de que no todo el mundo somos iguales, de que no todo el mundo puede tener una camiseta, de que hay muchas personas que no podían siquiera financiar una camiseta, ¿no? Y entonces el mismo proceso de cómo en una universidad pública podemos conseguir fondos para financiar una camiseta, simple camiseta, nos daba ya otras nociones de trabajo en equipo, ¿no? Todos los estudiantes, y yo incluido,
vendíamos sándwiches de atún ahí en los pasillos de la universidad para lograr financiar las camisetas. Y desde ahí se fue construyendo igual un proceso, imagínense, de 6, 8 meses, ¿no es cierto?, de trabajo de taller, en el cual se iba pensando un proyecto arquitectónico, pero desde unas reflexiones humanas, de la empatía, como decía el Mike también hace un rato, interesantísimas, ¿no? Después llegamos a este lugar. En este lugar lo primero que hicimos fue decirles a ellos que nos muestren qué es lo que saben hacer, ¿no? Y fíjense esas maravillas que tejían en el suelo. Este era el proyecto que habíamos trabajado en conjunto con la comunidad, porque nos interesaba. Primero ellos tenían bambú, pero no le tenían mucha confianza, ¿no? Quizás como algunos materiales empiezan a asumir en este mundo de la arquitectura un rol social también, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero hay materiales que tienen un estigma y empiezan a ser ya el material de los pobres, el material de la gente de bajos recursos, ¿no? Y queríamos justamente cambiar esa dinámica, entendiendo que el material realmente tenía unas potencialidades enormes, y desde los mismos saberes de las personas que estaban ahí. Empezamos a trabajar con lo que ellos tenían, que era madera, a trabajar en amarres. Hay que entender otras dinámicas interesantes también, que son los contextos, ¿no? Como si yo preguntaría en una universidad, ¿cómo construimos en bambú? Quizás alguien diría, ¿no?, es que hay que amarrar las uniones con varillas de hierro y fundir los nudos con hormigón de alta resistencia para que entre ellas se produzcan anclajes. Claro, y uno dice, buenísimo. Cuando uno va a construir en una comunidad en la que no hay luz, en la que no hay electricidad de ningún tipo, en la cual no podemos tener herramientas de ningún tipo avanzado, hay que buscarse las maneras de que las cosas pasen, ¿no? Y entonces empezaron a buscar amarres y soluciones muy cercanas al territorio en el que estábamos, a la vocación de las personas que estaban ahí. Fue igual otro proceso interesante, ¿no? Que ya estábamos alzando la cubierta. Después nos invitaron por ahí. Igual voy contándoles como pequeñas cosas, pero cuando quieran me interrumpen tranquilamente. Esto fue en Perú. Yo creo que el mensaje de este proyecto quizás es la intuición, ¿no? Yo creo que no hay que desconocer que, aparte de la ciencia, el aprendizaje, la teoría, la práctica, todos los saberes que podamos tener o llegar a conocer, las herramientas que podamos llegar a hacer nuestras en el proceso de la vida, por lo general intentan anular esta noción de la intuición, ¿no es cierto?, del instinto, si quieren, ¿no? Yo creo que hay que darse la oportunidad de que estas cosas pasen, ¿no? O sea, hay que darse la oportunidad de bajar de esa postura del que sabe cómo se hacen las cosas al que ignora muchas cosas, ¿no? Esa capacidad de decir, quizás hay algo que no sé, pero creo que puede ir por aquí, ¿no? Entonces aquí nos pasó algo igual. Nosotros estábamos en Ecuador, este proyecto se iba a hacer en Perú, o sea, nada que ver con nosotros, nunca nos mandaron imágenes ni nada del lugar, pero entendíamos que de nuevo las dinámicas iban a ser parecidas a las que ya habíamos venido realizando, ¿no? Entonces de nuevo materiales habían el bambú, nos dijeron que era un estero, no nos contaron mucho más, ¿no? Pero resulta que esto fue lo que activó muchas cosas, ¿no? Estos primeros días de trabajo con los estudiantes fueron interesantísimos, también porque el taller debía haberse hecho en Máncora, pero no se hizo en Máncora, se hizo en Arequipa, perdón, se hizo en... vaya, me olvidé. Bueno, lejos, a 4 horas de Máncora, ¿no? Y entonces no conocíamos el lugar. Realmente los primeros días fueron de incertidumbre completa, ¿no? Pero el haber entendido, por ejemplo, que habíamos los materiales que sí disponíamos en lista, digamos, y decíamos después, a ver, vamos a estar en un estero, ¿qué pasa, no? Este proyecto de aquí era un proyecto para la comunidad indígena de Perú, y obviamente lo que querían ellos es tener un retorno, ¿no? Tener unas visitas turísticas al lugar, que ellos puedan vender sus productos, ¿no? Ya sean estos artesanías, comida, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a pensar qué puede pasar en el estero, qué es lo común de un estero. Y entonces lo común de un estero es que, claro, es el desembocamiento, si quieren, de los ríos que llegan y se juntan al mar, y que además en ese camino, con la desembocadura,
traen alimentos para los pájaros y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entendíamos que van a haber muchas aves, por ejemplo, pero que también traen muchos desperdicios, ¿no? Entre ellos mucha madera, y entonces empezamos a hacer dibujos de cómo podrían pasar las cosas, ¿no? Habíamos decidido, como les digo, en Piura, a 4 horas del lugar, que debíamos haber prefabricado todo en un lugar en donde sí haya electricidad, porque nos pasaba lo mismo, y después transportarlo, ¿no? Y esto de aquí ya es un poco en el lugar, hicimos algunas maquetas de prueba, todo esto era obviamente con los chicos. Después llegamos al lugar, había que transportar por el agua porque no había caminos, etcétera, etcétera. Y al final los chicos mismos terminaron poniéndole un nombre a este espacio que se llamaba El Nido, y que era realmente eso, era un lugar en el cual inmediatamente nosotros abandonamos el lugar, empezaron a habitar los pájaros, ¿no? Las aves. Nos dimos cuenta después de que había posiblemente 3.000 tipos de aves en el lugar, y que eso era lo que buscaba el lugar, ¿no? Que quizás lo que menos quería era una arquitectura intrusiva y totalmente ajena, sino que más bien era un lugar para estar semi escondido, digamos, en el cual se pueda fotografiar muchas cosas, ¿no? También en la universidad muchas cosas de estas son totalmente universitarias, ¿no? Nosotros siempre les metíamos en problemas a todos los que caían en nuestras manos, y por ahí también a todos los profesores, ¿no? No solamente estudiantes, siempre hemos estado vinculando profes invitados, ingenieros, o sea, realmente gente que pueda aportar desde su conocimiento en algunas cosas, ¿no? Este de aquí era un prototipo que lo que buscaba era prefabricar un sistema muy tradicional acá, que es el bajaré, que obviamente las paredes de tierra, ¿no? Estas paredes de tierra son sistemas más bien de producción en sitio, y que por la carga que tienen, por el peso, etcétera, digamos que siempre se hacen en el lugar, ¿no? Deciríamos aquí entonces cómo podemos hacer que este sistema sea un poquito puesto en valor, digamos, ¿no? Por la academia, pero además en conjunto con la comunidad. Y entonces empezamos a hacer algunas pruebas de paneles en la universidad que tenían aislantes acústicos, térmicos, para ver cómo se comportaba. ¿Algo pasó? ¿Siguen ahí o yo me fui? No, se quedó pegado, ¿me escuchas, guapo? Hola, sí. Sí, Yo sí les, así. Ahora sí. yo sí les escucho. Seguimos entonces. Y entonces lo que pasó es que, claro, esto es del mundo de la academia, ¿no? Quizás ese es aquí el mensaje. Este es del mundo de la academia, desde la teoría, desde lo que debe hacerse, desde la técnica, desde etcétera, etcétera. Y este es el mundo del trabajo con la comunidad, ¿no? En el cual llevamos un prototipo, le pusimos a prueba. Obviamente era un prototipo que de nuevo no tenía mayores desarrollos tecnológicos por la ubicación que iba a tener. Y entonces obviamente lo que pasó es lo que queríamos que pase, ¿no? Que llegamos al territorio, trabajamos con la comunidad se dio cuenta de que había muchísimos errores, y como dice aquí, ¿no? Él tiene algo que decir. Siempre había este personaje que nos decía cómo mejorar el sistema, ¿no? Y es importantísimo ese tema de tomar en cuenta las acciones que tienen, las ideas que tienen las personas que van a ser parte de los proyectos, ¿no? Este de aquí fue el trabajo en taller con ellos. Aquí ven, hay niños, mamás, albañiles, constructores, personas que saben mucho, viejos, experimentados, directores de comunidades, profesores y estudiantes, ¿no? Como todo el mundo en el mismo lugar. Y entonces luego volvimos. Esta fue la primera vez que construimos, digamos, el prototipo. Hubieron muchos errores, como por ejemplo prefabricar los cimientos, fue una locura. Ya sabemos que no, a pesar de que luego lo volvimos a hacer, pero de otra forma. Pero al final terminamos armando un proyecto, ¿no? Terminamos armando este proyecto de aquí era un prototipo que lo que quería, como decíamos, era mostrar la vigencia de un sistema tradicional, si quieren con innovación, demostrar que la temperatura de dentro de este espacio era exactamente 3 grados mayor que las del resto de casas construidas en el sector, y que eran hechas con materiales normales como ladrillo, bloque de hormigón y demás. Y entonces
fue en esta ocasión la primera vez que el municipio se dio cuenta de que puede hacer un plan de vivienda de tierra, ¿no? Porque acá es prohibido casi, ¿no? Casi, digamos que la normativa, las aseguradoras, todo lo que promueve la fabricación de viviendas acá, casi prohíben estos sistemas, ¿no? Y entonces, claro, la gente ha dejado de tomarlos en cuenta, ¿no? Y en esta ocasión fue esta la primera vez que pasó, ¿no? Ahora esta casa de aquí, que fue un prototipo, ahora ya está construida, es una casa grande, ya no es nuestra, obviamente, sino es de la comunidad, pero de esta misma quieren metodología o de este proceso modular, inclusive de paneles, de la ventana que mide lo mismo del panel, la puerta que mide lo mismo, etcétera. Luego salió una tesis, por ejemplo, vinculada a este proyecto, que era justamente buscar una vivienda. Nosotros no le llamábamos mucho como, digamos que progresiva, ¿no? Porque creíamos que la vivienda algún rato tiene que decrecer también, cuando los hijos se van, cuando las familias se reducen, etcétera, ¿no? Entonces era una vivienda más bien cambiante, o circunstancial, que le llamábamos nosotros, ¿no? En el cual acogían las diferentes etapas de la vida de la familia. Con esta misma idea nos metimos en otros sistemas de vivienda en tesis también. Siempre terminábamos construyendo, ¿no? Intentaban probar cómo sistematizar otros saberes, digamos, que no tienen que ver con lo tradicional o con lo común, más que con lo tradicional. Y esto de aquí nos fue llevando a que cuando pasó el terremoto, aquí en el Ecuador, en el 2016, teníamos un camino enorme ya recorrido de lugares comunes, ¿no? De cosas comunes que podían vincularnos a una actuación rápida y eficiente en el terremoto, ¿no? Resulta que, claro, acá en el Ecuador todo se cayó porque era de hormigón, imagínense eso, porque todo lo que estaba en la costa, que es donde pasó, en la costa norte del país, se cayó porque era de hormigón, porque los áridos, las mezclas que se hacían del hormigón tenían sal. La arena era arena que se recogía del mar, entonces obviamente corroyó el hierro y esto generó que haya estas rupturas y estos colapsos estructurales que mataron a muchísimas personas, ¿no? Entonces, cuando nos llamaron a que aportemos desde algún lado y nos preguntaron qué tipo de vivienda debía haber, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda debe promoverse luego del terremoto? Claro, de nuevo caímos en la misma actitud de creer que la arquitectura es lo que necesitaba la gente, ¿no? Como que luego de que se le cayó la casa, pensábamos que los arquitectos debemos estar ahí haciendo casas, ¿no? Y resulta que no, ya les voy a contar esa siguiente parte, pero aquí, cuando nos preguntaron eso, tenían exactamente 30 prototipos de vivienda ya en aprobación previa con el gobierno nacional, ¿no? Y obviamente eran proyectos que venían desde Chile, desde Canadá, desde Japón. Nos decían que van a llegar casas de hormigón en helicópteros y les van a simplemente depositar en ciertos sectores para que la gente viva a los 3 días del desastre. Y cuando nosotros dijimos un alto y dijimos, a ver, esperen, no hagan nada todavía, porque hay muchas cosas que reflexionar aquí, lo que terminamos planteando es que los proyectos no necesariamente tienen que ver con una forma, con una geometría, con este tipo de acciones que están muy relacionadas a la arquitectura, sino más bien con esto, justamente los procesos, ¿no? Nos dimos cuenta luego de estar en el terremoto que la gente al día siguiente de que sus familias se murieron, fallecieron sus padres, sus hijos, sus hermanos, no necesitaban una casa para nada, ¿no? No era esa su preocupación. Su preocupación era tener un trabajo estable, tener algún ingreso para mejorar su economía y obviamente eso les hacía mejorar su parte psicológica también. Entonces, si uno entiende esa parte, lo que hay que promover son procesos de generación de empleo y qué mejor que la arquitectura sea esta que motiva la generación de empleo. Imagínense que aquí en el Ecuador tenían que hacerse 10.000 viviendas. Pongan a 5 personas por vivienda, 5 albañiles o un equipo de 5 personas construyendo una vivienda, ¿no? Ya estábamos hablando de 50.000 personas empleadas. Sin embargo, se hizo caso omiso a toda esa sugerencia que tuvimos y nos trajeron unas viviendas de PVC. Y ahora resulta que, claro, como el PVC ya no existe en el mercado porque solo los trajeron para las viviendas, los albañiles que antes daban mantenimiento a las viviendas ya no pueden dar mantenimiento porque no hay materiales para mantener. Y entonces las
economías de la zona del terremoto han cambiado tanto que ha empezado a existir muchísimo narcotráfico, mucha venta a menor escala, si quieren, de estos productos. Se han vuelto negociantes los que antes eran maestros, constructores, porque ya no tienen que mantener, ¿no? Son casas de plástico que realmente nunca se dañan casi, y que cuando se dañan tampoco hay las refacciones para que esto se arregle, ¿no? Entonces son procesos muy complejos que, si quieren, no son pensados desde este lugar que busca vincular la comunidad con los saberes, la ciencia, la tecnología, sino que son impuestos, ¿no? Y entraron también otros debates desde la emergencia, la vivienda temporal, la vivienda definitiva. Claro, nos dimos cuenta de que quizás llenar al territorio de vivienda temporal era un atentado también, porque hubieron muchas propuestas de hacer casas muy rápidas, pero que realmente eran casas un poco basura, ¿no? Que terminaban destruyéndose en poquísimo tiempo. Y eso fue una experiencia de Chile que les pasó con techo y que obviamente luego empezó a generar enfermedades pulmonares y demás, ¿no? Con todas estas reflexiones de lo que habíamos caminado, empezaron a haber muchas donaciones de materiales, ¿no? Hubieron muchas propuestas de viviendas con palets y cosas que seguramente van a ver muchísimo en el internet, ¿no? Y cuando nosotros llegamos al territorio nos decían: no queremos vivir en pallet, o sea, sabemos qué es un pallet. Un pallet es un lugar para un objeto para transportar carga, realmente no es una casa digna, ¿no? Pero sin embargo, después de involucrarnos con la gente, de entender los materiales, de entender qué ventajas tenía la madera de los pallets, en cambio, es una madera muy protegida, nos metimos de nuevo en el problema de cómo fabricar viviendas con estudiantes de arquitectura, con herramientas muy básicas. Entonces teníamos calculado los tiempos en los que nos demorábamos en desarmar un pallet, y lo que decidimos fue transformar esa materia o ese objeto en materia prima, ¿no? Y como esa materia prima, de nuevo haciendo un dibujo de un detalle muy pensado, si quieren, luego se volvía un material de construcción, ¿no? Que podía ser luego una pared, y luego una pared que no necesitaba ninguna protección, porque los pallets que nos llegaban eran pallets muy protegidos contra la humedad, y esa era ya una ventaja enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer paneles? De nuevo vino el tema de: hacemos arquitectura, y decíamos: no, que la gente no necesita vivienda, la gente necesita trabajo. Entonces, ¿por qué no hacemos proyectos en los cuales se generen carpinterías en la zona, que obviamente den mucho empleo, ¿no? Y que haya muchas personas haciendo paneles, nada más, y que luego esos paneles empiecen a ser vivienda autoproducida, ¿no? De nuevo, si quieren, ahí la política, como les digo, optó por las viviendas de PVC, que tienen que ver más con los negocios y las empresas grandes que con el mundo de dar trabajo, ¿no? Pero bueno, esto de aquí fue un experimento igual, lo hicimos acá con los estudiantes, se construyó, armamos una vivienda de 30 metros cuadrados en 3 días. Esto era lo que hicimos, ¿no? Nos dedicamos a hacer paneles ciegos, paneles abatibles, paneles ventana, y luego veíamos qué materiales podemos encontrar en la zona. Entonces teníamos tierra, caña, etcétera. Y una vez que armamos todo eso, que nos tomó, como les digo, nosotros quizás a los 7 días de pasar el terremoto, luego de estar en la zona y de ver que la gente necesitaba trabajo, ya estábamos trabajando acá en el taller en este tipo de soluciones, ¿no? Y luego de un mes, quizás ya cuando armamos el primer prototipo, empezamos a plantear la arquitectura recién, ¿no? De cómo esto puede ser esta vivienda progresiva o circunstancial que decíamos que habíamos hecho en las tesis anteriores, y que partían de una vivienda para 3 o 6 miembros, terminaba con viviendas de 2 pisos hasta para 10 miembros, ¿no? Este de aquí fue el proyecto. Logramos que llegue al gobierno nacional y demás, pero como les digo, tenían otras prioridades. Pero bueno, salió como una parte muy interesante de reflexión desde la academia de cómo vincular los saberes de la comunidad, vinculados a los materiales que teníamos, ¿no? Este de aquí ya creo que ya mismo termino, pero no me han interrumpido todavía. Y entonces este de aquí fue una escuela, que lo que buscaba era lo mismo, ¿no? Cómo posicionar en estas personas que perdieron el trabajo, que perdieron absolutamente todo, nuevas capacidades de generación de empleo, ¿no? De autogeneración de empleo. Entonces era
proceso de diseño de un espacio, que de nuevo el espacio era solamente el pretexto, porque apenas empezamos a pensar en este espacio, se vincularon las universidades y entonces muchas de las universidades enseñaban a las personas que vivían en esta comunidad, por ejemplo, mecánica industrial, mecánica automotriz, carpintería y otras cosas, ¿no? Entonces realmente la gente empezó a estar ocupada, ocupó su tiempo en algo productivo, sin costo obviamente, porque las universidades llegaron a apoyar, digamos, el proceso, y luego la gente sí empezó a buscarse ya sus maneras de mejorar la economía, ¿no? Obviamente todo esto de nuevo se hacía a la distancia, con esta idea de prototipar un poco las cosas para no improvisar mucho en el lugar. Y aquí está como toda la comunidad vinculada, estudiantes de nuevo que fuimos a vivir allá. Se construyeron 165 metros cuadrados de escuela en 4 días, ¿no? Este era el proceso, siempre la gente de la comunidad era fundamental, ellos eran los que estaban indicándonos muchas cosas, y obviamente nunca llegamos con lo que, digamos, nunca llegamos a decir que sabemos lo que debe pasar, ¿no? Quizás hubieron algunas interpretaciones entre cómo hacemos y qué debería pasar, qué recursos podemos utilizar, etcétera, etcétera, pero fue un trabajo completamente vinculante con la comunidad afectada. Imagínense teníamos que ir con psicólogos, ¿no? O sea, obviamente hay que entender el contexto, pero íbamos con psicólogo, y el psicólogo todas las tardes, luego del trabajo con la comunidad, hacía lo que ellos llamaban como la descarga emocional, ¿no? De haber compartido con personas que habían perdido recién a sus seres queridos y que obviamente cargaban con todo ese proceso de dolor, y que muchas veces en este quehacer manual, si quieren, terminaban doblegándose y contándole a uno las penas y los sufrimientos que tenían, y obviamente uno asumía también esas cargas, ¿no? Aquí estamos con estos, como les decía, esta maqueta se hizo con ellos. Nosotros teníamos alguna intuición de cuál podía ser el sistema constructivo, ¿no? Pero de ahí, justamente el maestro que está ahí, el camiseta azul, que se llamaba Luchito, era justamente el que daba las instrucciones mayores de los procesos en Cañaguaguá, ¿no? Ahí está justamente él armando algunas cosas. Y este de aquí fue un espacio muy interesante que compartimos con el Mike, con el Alejo, con el Gabriel, en este mismo lugar, ¿no? Que se llamaba Canoa, y que obviamente luego de haber caminado por el mundo este del terremoto y de cómo podemos activar soluciones, terminó haciendo que el taller social latinoamericano se realice en esta ciudad, en este pueblito, digamos, y que haya muchas actuaciones que de nuevo daban ese mensaje de esperanza, si quieren, de empatía con lo que ellos habían sufrido, y que además iban a hacer proyectos que debían durar, ¿no? Quizás esa fue la meta que nos impusimos todos, de que, claro, a pesar de los recursos, de nuevo, disminuidos que teníamos, se podía hacer algo. Y esto fue interesante porque apenas hicimos este proyecto, que de nuevo fue pensado con los chicos, como les decía, los cimientos que ya erramos alguna vez al hacer prefabricados, ahora hicimos redondos de que puedan rodar y que lleguen al lugar que deben estar y cosas de ese tipo. Todo se prefabricó en la escuelita, que era donde había la luz, y luego se transportó con la comunidad y con los chicos, y terminó siendo este el espacio, ¿no? Lo bueno, como les decía, es que este espacio, inmediatamente salimos, fue acogido por una organización que enseñaba arte a los niños, ¿no? Entonces se volvió la escuelita de arte, se llamaba Aula Colectiva, y esto sigue existiendo, ¿no? Después de un año de que eso pasó, nos invitaron a la Bienal de Chile. Claro, de nuevo, en lugar de mostrar el proyecto arquitectónico como reflexión de la arquitectura, lo que quisimos es de nuevo darle la oportunidad a la comunidad de estar o de ser vigente o de ser activa dentro de su proceso de empoderamiento y de mejora de las condiciones luego del terremoto, ¿no? Entonces hicimos una película con ellos, un cortometraje de 3 minutos, que realmente duró una semana, porque claro, para hacer 3 minutos hay que hacer muchas cosas, pero fue interesantísimo porque llegamos a la comunidad, estuvimos una semana ahí, las escuelas, la comunidad entera paró sus actividades, las escuelas dieron vacaciones a sus chicos para que aprendan cine. El Leo, que es el que está corriendo ahí de camiseta azul, es
es un actor así increíble, ojalá siga su camino después, descubrió que tiene aptitudes totales para hacer eso. Y entonces fue interesantísimo porque nos tocó golpear puertas de toda la comunidad para pedir el permiso, ¿no? La firma respectiva que permite a un niño salir en una fotografía, en un video que va a ser reproducido públicamente, ¿no? Y desde ahí, claro, fue el primer golpe de una puerta en el que uno dice, queremos que sus hijos hagan una película con nosotros, ¿no? Y entonces toda esa confianza enorme que ya tenía la comunidad, porque nos habían visto varias veces en el mismo lugar, tuvo un apoyo rotundo, ¿no? A tal punto, como les digo, que que la escuela pública cerró sus puertas durante una semana para que podamos filmar la película, ¿no? Y obviamente se volvió a filmar en esta aula colectiva que estaba funcionando y quedaba más bien el mensaje de que realmente el mundo es mejor cuando es colectivo, ¿no? Aquí está la profesora de la escuela, o sea, imagínense que hasta la profesora tuvo vacaciones para ayudarnos a manejar a los chicos. Y entonces aquí estaban todos los chicos grabando la parte en la que pasaba un burrito con sus instrumentos por un puente y cosas así. O sea, fue de lo más divertido. Y un poco el mensaje que daba también era el valor de las localidades, ¿no es cierto?, de los desarrollos locales, ¿no? De ese desconocimiento que tienen ahora todos los niños, tienen ese desconocimiento a quizás de esos roles que han asumido los papás de ser comunidades de pescadores, por ejemplo, ¿no? Que se están perdiendo cada vez más por esta, si quieren, sobreexplotación de la imagen de que el único camino para triunfar en la vida es haber estudiado escuela, colegio, universidad, ¿no? Y que realmente después, cuando esta gente regresa del colegio, de la universidad, tienen cero oportunidades de trabajo, ¿no? Y además se han perdido todos los saberes de la pesca. Entonces quizás ese también fue uno de los mensajes que quisimos dejar, ¿no? De que si es una comunidad de pescadores, lo que hay que mejorar son las oportunidades de trabajo, las oportunidades de mercadeo de sus productos, pero no quitarles sus saberes, no desprestigiar o hacer de menos una actividad que han hecho sus padres y que les ha permitido comer durante muchos años, ¿no? Y eso quizás nos está pasando también en el mundo de la agricultura, por ejemplo. Otras cosas así en la ciudad, nos dimos cuenta cuando nos invitaron a hacer algo de movilidad, que realmente uno de los problemas enormes de la ciudad es que no hay justicia espacial para nada, de que no es verdad que las ciudades son democráticas, inclusivas, incluyentes, que observan el género, la edad, etcétera, etcétera, para nada. Y que claro, si es la semana de la movilidad, lo que había que postular es más bien el derecho al uso de la ciudad, ¿no? Más que el famoso mundo de las bicicletas o del transporte alternativo y demás, ¿no? Y entonces, de nuevo empezamos a pensar cómo posicionar esa idea de que los viejos, los niños, los diferentes, los diversos, como quieran llamarles, tienen que volver a ser dueños de esa ciudad. Y la única forma en la que se nos ocurrió es que realmente, ¿qué pasaría si las ciudades cambiaran de escala? No desde el punto de vista urbano, ¿no? Sino, ¿qué pasa si las personas fuéramos gigantes y las ciudades fueran pequeñas, ¿no? Y simplemente empezamos a caminar por la ciudad con estos muñecos enormes de 5 o 6 metros de altura, sin observar, digamos que nada, ¿no? Simplemente llegábamos a una esquina y cruzábamos la calle sin observar semáforos ni nada, como normalmente hacen los vehículos de acá. Y realmente la ciudad empezó a pararse, ¿no? Empezó a cambiar sus dinámicas, porque obviamente ya había otro ser que le estorbaba, que ya no era menos, que ya no era más pequeño, que ya no era más débil, a tal punto que cerramos las calles de la ciudad, del centro histórico, sin querer si quieren, ¿no? Porque la gente empezaba a sumarse, caminaba con nosotros, estas máscaras íbamos llevando y la gente se ponía una máscara con este tema de si quieren cambiarse el rostro un tiempo y cambiar de actitud frente a la vida también. Y esto empezó a pasar, hicimos un video de nuevo igual con esta misma lógica de luego poder difundir esta postura de que la ciudad tiene que volver a ser para la gente, y que todos los otros mecanismos de movilidad que puedan existir siguen siendo un mecanismo de poder, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si es que hay un vehículo frente a un peatón, el que tiene poder es el vehículo. Si es que hay una bicicleta frente a un vehículo, el que tiene poder es el vehículo. Pero si hay una bicicleta frente a un peatón, el que tiene poder es la bicicleta, ¿no? O sea,
siempre hay una jerarquía de poder ahí, y entonces realmente no se va a llegar nunca a esta, si quieren, esta amabilidad o a esta convivencia armónica entre los diferentes si no empezamos a estar en la postura de los otros, ¿no? Si no empezamos a entender que el peatón es el más débil, que el viejito es el más débil, que el niño es el más débil, y que hay que respetar todas esas diferentes circunstancias porque algún día a todos nos va a tocar estar ahí, ¿no? Y luego esto de aquí terminó con una proyección de nuevo en la que nos tomamos un espacio público. Esta de aquí es gente que no conocíamos, que simplemente llegaba al lugar para la proyección y que empezaba como a repetir esta idea de que realmente este derecho de estar en un lugar y de poder proyectar una película era otra activación del espacio público desde el punto de vista de los derechos de usar la ciudad, ¿no? Bueno, este de aquí fue un puente que creo yo que no tiene mucho más que contarles, que cuando la universidad nos invita nos metemos siempre en problemas. Entonces aquí queríamos hacer un puente de 14 metros de longitud con elementos, con marcos de madera. Lo logramos igual. Este de aquí es un puente que tiene 14 metros de largo, que está sobre un río, pero que no tuvo nunca el interés de estar dentro de la universidad como está aquí, ¿no? Cuando nos invitaron a nosotros, llegamos y nos dimos cuenta que había una muralla enorme que divide a la Universidad San Martín de Porres de Chiclayo, del barrio pobre que está detrás, ¿no? A pesar de ser una universidad totalmente cristiana o católica, digamos que inobservaba lo más lógico, que es permitirse convivir con la gente que estaba detrás, ¿no? Pero eso no pasó. Les llevamos a los chicos a que conozcan el barrio, salimos, activamos el barrio mientras estuvimos ahí, les llevamos al circo a que generen economía si quieren, y obviamente los chicos no entendían, ¿no? ¿Cómo es esto de que vienen a enseñarnos arquitectura y total nos llevan al circo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se activan en este mundo de no solamente hacer arquitectura, ¿no? Sino de darse la oportunidad de convivir con la comunidad, de sentir empatía con las familias que están detrás. Y todos hicieron una petición formal después de que estuvimos ahí, de que todas las tesis y todos los estudios que puedan hacerse desde la universidad se enfoquen en mejorar la relación universidad-barrio, ¿no? Porque es una universidad cerrada, como les digo, que además tenía pánico y miedo de que los estudiantes, cuando los llevamos, asesinen ahí por poco, porque decían que es un barrio peligroso. Y cuando salimos se dieron cuenta de que no, de que realmente es una comunidad muy organizada, que busca simplemente oportunidades, y que la universidad es una de ellas, ¿no? Y este de aquí, que quizás sea para cambiar la escala y a ir terminando, fue un concurso que ganamos recién, hace un año, durante la pandemia, que eso fue lo más interesante, que es como esta capacidad de entender el mundo de los otros, ¿no? Este de aquí es un hospital, una clínica para personas con enfermedades terminales. Claro, resulta que nunca nos enfocamos en el proyecto arquitectónico, digamos, sino que el proyecto fue saliendo a partir de las reflexiones de cómo queremos o creemos que un enfermo terminal desearía vivir sus últimos días o sus últimos meses, ¿no? Y entonces luego de trabajar con ellos, ir entendiendo que, por ejemplo, para los enfermos terminales, tener su mascota cerca es fundamental. Entonces terminamos planteando hasta un modelo de gestión más que el proyecto arquitectónico, ¿no? En el cual habían días destinados para compartir con tu perro, habían espacios para sembrar, o sea, todos entre edificios hay espacios para sembrar, hay espacios para cultivar, hay espacios para el disfrute, digamos así, metido dentro de una ciudad conflictiva, porque creemos que obviamente la arquitectura es fundamentalmente compañera de la mejoría de un enfermo, ¿no? Y eso quizás fue lo más interesante del proyecto, ¿no? Que involucrarnos con los enfermos terminales, entender sus sufrimientos, sus alegrías, y desde ahí plantear la arquitectura, ¿no? Bueno, esta era la parte de atrás. Luego fuimos a trabajar con la Marta en Perú y planteamos un modelo de mercado en el cual incluía la vivienda, y obviamente los que vivían sobre el mercado eran los mismos vecinos. Pero lo interesante de nuevo de este proyecto es que no es para nada
un modelo arquitectónico a seguir, sino un proceso de construcción autónoma, ¿no? Planteábamos unas grandes infraestructuras urbanas, vacías, que luego empezaban a llenarse de cosas, ¿no? De vida, digamos. Entonces aquí habían modelos de espacio público, modelos de puestos de venta, modelos de vivienda. Y la idea es que la gente se vaya autofabricando el proyecto, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, todo era construido en madera, debajo de estas grandes estructuras de hormigón, ¿no? A ver, este ya no. Este de aquí es un proceso en el que quizás nos incomodamos y empezamos a construir con la familia, para que vean que siempre estamos como ahí haciendo nosotros mismos los proyectos también. Este de aquí es como pasó rápido. Lo interesante es que esta cosa pequeña aquí, con un presupuesto de $40,000, luego ganó la Bienal de Iberoamericana. Y es un poco mostrarles como esta reflexión profunda de lo que decíamos al comienzo, de pensar siempre en el otro, ¿no? Esa capacidad de salirse de uno y tener esa conciencia clarísima de que con lo que yo haga afecto, mejoro o complico la vida de los demás, ¿no? Nos propusieron hacer 5 viviendas de venta, totalmente de acuerdo con el Mike. Para nosotros la vivienda, la arquitectura no son un objeto de mercadeo ni si quieren, de comercio en este sentido. Más bien nos propusimos cómo hacer espacio público, ¿no? Entonces, nos propusieron hacer 5 casas, nosotros dijimos, listo, no vamos a hacer 5 casas, sino vamos a hacer 15 patios. Y empezamos entonces a pensar cómo, por ejemplo, involucrar a las fábricas locales, ¿no? Este de aquí es el único ladrillo hecho en Cuenca que se hizo para este proyecto, y que luego obviamente de desarrollar la matriz de fabricación semi-industrial que hizo que esto sea realidad, esta matriz se quedó con la familia que era la productora de ladrillo, y de nuevo empezamos a entender que podemos, en cada actitud que un arquitecto tiene con sus medios, con los recursos, con la tecnología, mejorar un poquito la situación de alguien, ¿no? Siempre nos han preguntado por qué no construyen con materiales, por ejemplo, con gypsum, se llama acá, bueno, que es el cartón yeso, o con materiales industrializados. Siempre decimos que hay una profunda convicción de que preferimos dejar mucho dinero en la mano de obra y no tanto en los productos que nos venden, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando cómo mejorar la economía local desde este trabajo con la gente, ¿no? Este de aquí son los patios que hicimos. Y entonces, después de pensar esto, nos dimos cuenta de que quizás la arquitectura tiene que empezar a hacer esto, ¿no? Como estas infraestructuras vaciadas que luego empiezan a ser habitadas como quiere la gente, ¿no? Dejar de hacer vivienda, ¿no? Imagínense lo interesante que sería que un arquitecto deje de plantear cómo una familia debe vivir, ¿no? Por ahí había un gran amigo que da clases con nosotros acá en la maestría de proyectos, que decía que el único animal que contrata a otro animal para que le haga su casa es el ser humano, ¿no? Porque realmente un pájaro se hace su propio nido, un conejo se hace su madriguera, etcétera, ¿no? Y entonces tiene toda la razón, porque al final alguien que no conoces llega y te pide que le haga su casa y terminas imponiéndole muchísimo tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu reflexión sobre la vida inclusive. Y entonces esta casa última, que de nuevo retomaba como esos haceres tradicionales, pero actualizados, porque es de Chentapial, planteaba eso, ¿no? Planteaba este gran vacío, ¿no? Este que está aquí. Y que luego sí, ya una vez que la dueña de esta familia, si quieren, un poco binuclear, porque era una mamá divorciada, con su hija divorciada, con su nieto, o sea, son 2 familias que viven en una misma casa, a pesar de ser de la misma familia, podían empezar ellas a tomar decisiones sobre el espacio vacío, ¿no? Entonces quizás solamente hicimos la cobertura, protegíamos el espacio un poco de las inclemencias de los climas fuertes de Cuenca, con una nueva forma de hacer, que es la tierra, obviamente reinterpretada si quieren, pero que además bajaba muchísimo el costo, y que luego la dueña era la que ya empezaba a habitar la casa con sus visitas, los niños empezaban a jugar, empezaban a circular por estos lugares no definidos, ¿no? Fíjense que aquí no había como un camino muy definido
por dónde transitar, sino que más bien era este gran vacío con patios y con cosas, ¿no? La casa fue avanzando, ahora ya está terminada, no son estas las últimas fotos, pero digamos que esta definición fue dándose en el camino, ¿no? Como que creamos este gran vacío, y este gran vacío fue llenándose de actividades, de actitudes, de formas de ser, de formas de pensar, de este cliente, o de los niños que ya empezaban a jugar, a correr, dejarles que corran, y aquí recién empieza a complicarse la vida, si quieren, ¿no? Ya cuando la doña ha definido cómo quiere que sean sus espacios, eso empieza a ser una pared, pero empieza a ser una pared muy ligera, que puede ser retirada, porque entendemos que obviamente la vida también va a ir cambiando, ¿no? Como mensaje final, yo creo, amigo Mike, nos fuimos pasando de la hora, creo que me dijiste, pero creo que este es un poco el mensaje actual, ¿no? Que el mundo este de las cosas y las casas, el mundo de la arquitectura en definitiva, tiene que dejar de ser el mundo este de la arquitectura que conocemos, ¿no? De ser el mundo de las múltiples arquitecturas y de entender que hay miles de seres, no solamente humanos, que conviven con nosotros en este planeta, y que deben ser también tomados en cuenta, incluidos, vinculados, respetados. Quizás esa es la palabra que tiene que ver con reconocer al otro y lo que él sabe, ¿no? Y entonces ser un mundo más colectivo. Muchísimas gracias, amigo Mike, y todos los chicos, por la paciencia. Ojalá haya servido de algo todo. Muchas gracias, Juanpa. Vamos a ver, yo quisiera hacer un par de comentarios en función de tu generosa, digamos, compartir estas ideas generosamente con nosotros, con nosotras. Me parece que hay tres cositas que me gustaría subrayar para conversar un poco. Primero, el día de hoy queríamos hablar sobre experiencias de involucramiento, y yo creo que dejas clarísimo cómo llamemos estas arquitecturas que dignifican la condición humana y natural, ¿verdad? Entonces empieza a haber una pluralidad súper importante en lo común, en las condiciones, y cómo estas se relacionan de manera sensible. Y lo otro que quería enfatizar, que me parece súper pertinente para el proceso en el cual están nuestros estudiantes trabajando, es el oficio como medio y como acción, ¿verdad? Para vincularse con el espacio de oportunidad. Y entonces me parece súper bonito cuando asocias espacio y oportunidad, y cuando asocias la palabra oficio con medio de acción, ¿verdad? Porque empezamos como a romper un poco las preconcepciones de lo que significa hacer o el hacer y el habitar, ¿verdad? Entonces me parece súper bonito estas cosas que estás poniendo sobre la mesa, enriquecedoras. Y más bien me paro ahí porque ya tengo aquí, vamos a ver en los comentarios, Estefanía, adelante. Stephanie, perdón. Sí, de hecho, iba como un poco ligado a eso que decías. Entonces, lo que entiendo ahora por co-creación es que es un proceso, son procesos que van ligados más que en un resultado, sino que en cambiar ideas preconcebidas durante ese proceso, donde básicamente todos empezamos a vernos por igual y potencializamos las habilidades humanas. O sea, y por ahí es como eso. O sea, mi pregunta es así: la co-creación es como el proceso de buscar reestructurar pensamientos. No sé si me entiende. Gracias, Tevi. A ver, yo creo que la co-creación tiene que ver justamente con esto de la oportunidad, ¿no? O sea, piensen que alguien llega con una idea y te toca una puerta, ¿no? O muchas veces no hay quien llegue con esa idea y tienes que crearte la idea también. Piensa cómo las cosas se vuelven realidad, ¿no? Entonces, obviamente, es el mundo de las oportunidades, de entender que hay algún actor que quizás puede estar necesitando lo mismo que tú, buscando lo mismo que tú, y que obviamente en ese proceso de búsqueda hay muchos que ya lo saben hacer, ¿no? Que quizás no eres tú, pero el saber reconocer que hay ese alguien que sí sabe, y que tú puedes ser como el complemento a ese alguien que sabe para gerenciar otras partes del mismo proyecto, tienen que ver con el mundo de la co-creación. O sea, yo no le cargaría
a la creatividad y a la creación en el mundo de la imaginación nada más y del pensar cómo hacer una idea, ¿no? Sino que hay muchas partes del mismo proceso, ¿no? Como que dentro de ese proceso hay muchos pasos en los cuales cada uno aporta desde lo que sabe, ¿no? Y entonces partes de un valor colectivo, si quieres humano, ¿no? De reconocerte primero incompleto, ¿no? Yo creo que quizás esa es una palabra interesante, reconocerte incompleto, pero que puede ser completado por el otro, ¿no? Yo quisiera tal vez aportar algo ahí también, Juanpa, que y esa pregunta que hace Stephanie. Vamos a ver, y cuando hablábamos de co-creación la semana pasada, y ahora Juanpa también lo decía, que no existen recetas, y que existen muchas. Vos hacías la pregunta previa a la expo de Juanpa sobre modelo, estrategia, y creo que Juanpa puso algo sobre la mesa que es fundamental, que es perder el miedo a echarse al agua, a equivocarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claramente no esperemos en un entorno como este, y menos en una conversación como lo que Juanpa nos plantea, o en el mismo taller, el decir de una manera muy lineal, esto es lo que hay que hacer. Pero sí es importante que ustedes en sus procesos se echen el agua y digan, vamos a hacerlo así, o sea, vamos a definir una metodología, vamos a agarrar de aquí a acá y vamos a ver cómo nos va con esto. Y en ese proceso de aprendizaje es donde, cuando fueron a la comunidad ahora, tuvieron ese contacto inicial, descubrieron muchas cosas. Entre más genuino o más real es esto, más sensibilidad, más capacidad de escucha, más solidaridad, o sea, empiezan a surgir un montón de cosas que se despiertan en el interior individual y colectivo, que hacen que los proyectos tengan sentido y que uno quiera hacerlos, de hecho, de verdad, porque le nace, no por cumplir por un taller o una metodología específica, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien bonito. Entonces no quiero sonar como súper ambiguo con lo que estabas preguntando anteriormente sobre el modelo, pero sí quisiera como que más bien la respuesta de esto, al menos de lo que esperamos y como lo presenta hoy Juanpa, es que ustedes puedan plantear algo, puedan proponer algo y si no podemos trabajar de esta manera, ¿verdad? Pero sí tiene que haber tal vez una especie de, la sugerencia es establecer algún plancito de trabajo que les permita trabajar de manera articulada, comunicarse bien, etcétera, etcétera. Ahí tenemos a Gabo, adelante. Gracias, Mike. Juanpa, un gusto saludarte nuevamente, pana. Mira, yo creo que puede ser útil, a razón de tu experiencia docente, tu experiencia profesional, tal vez hablarnos un poco de esto del involucramiento, pero en función de lo necesario, ¿no? Porque es que a veces siento, ¿no? Y lo planteo, que, digamos, toda forma de acción, digamos, en lugares donde hay alguna necesidad latente, pues pudiera ser conveniente. Pero cómo identificar o cómo lograr conectar en ese involucrarse con, digamos, la forma de gestión adecuada o la práctica de acción directa en el espacio, digamos, adecuada, para que todo este ejercicio de co-creación no solamente refuerce, digamos, algunos deseos, que son varios, pero que seguramente pueda fortalecer lo necesario, ¿sabes? Yo a veces, no sé, en estos días hablábamos sobre, en una comunidad en la que estábamos, que la gente, digamos, unos niños decían, bueno, deseo una piscina, ¿no? Pero después uno dice, bueno, pero ¿cómo se mantiene la piscina, no? ¿Cómo, qué implica una piscina? Tenemos agua para empezar, ¿no? Entonces digo, como esa diferencia entre lo deseado y lo necesario, a razón del involucramiento. Y esto lo pregunto a propósito de tu gran experiencia docente y profesional. Y gracias por estar esta noche con nosotros, Juan. Gracias, amigo Gabriel. Un gusto siempre verte igual, así sea a través de la pantalla. A ver, ¿cómo? Yo creo que, amigo querido, lo que decía hace un rato es fundamental. O sea, yo creo que hay que incomodarse, hay que aprender a incomodarse, la verdad. O sea, no puedes transitar por este mundo sin observar lo que está pasando a tu alrededor, sin ser copartícipe de eso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, si te das cuenta que hay injusticias en algún lado,
hay que estar remetido en esas injusticias, entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? En algún momento se va a activar algo, digamos. Yo no creo que haya esa búsqueda, no sé, de ir a tocar puertas en un barrio para ver qué necesitan para hacer algo, ¿no? Creo que sería como el mecanismo no correcto, ¿no? Pero creo que si estás en este mundo sintonizado con la gente, te das el chance de conocer personas, de conversar con ellas, de sentir empatía por lo que ellos están pasando, viviendo, y entonces en algún momento de ese convivir, si quieres, te das cuenta que hay una oportunidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí en la academia, por decirte, ¿no? O sea, yo quizás como profe me aburría muchísimo de dictar clases así como estructuradas, y entonces la propuesta siempre fue, a ver, andemos atentos, a ver qué es lo que realmente nos molesta del mundo en el que estamos, ¿no? O sea, nos incomoda, no necesariamente porque sea malo, sino que quizás no lo compartimos, ¿no? Y entonces empezar a analizar ese no compartir con estas cosas que pasan, quizás te aclaran muchas acciones que puedes tomar simplemente para cambiar. Yo te digo, a ver, me parece totalmente ilógico llegar a una universidad como profe a enseñar. Diría yo, eso es lo primero que me incomoda a mí. Entonces, cuando yo llegué a la universidad a enseñar, no enseñaba, sino aprendía. Y como aprendía, nunca supe. O sea, quizás esa fue la cercanía, digamos, con los estudiantes, con mis alumnos, fue el hecho de que cuando me pregunten muchas cosas yo no sabía y decía, no tengo idea, yo no sé. O sea, ¿por qué tengo que saber, además? ¿Por qué no buscamos juntos, no es cierto? O sea, quizás, si me preguntas por qué una estructura de madera es mejor que una de metal, y yo tengo la respuesta, te respondo, ¿no? Pero si no la tengo, te decía, no sé, invitemos a alguien que sabe. Ese alguien venía, y con ese alguien que tampoco tenía la seguridad, lo comprobábamos en clases, ¿no? Como que poníamos una madera, empezábamos a cargar las cosas y empezábamos a entender como otras dinámicas, ¿no? Yo creo que esa capacidad de no partir de prejuicios, como decíamos, de cosas preestablecidas, te abren los ojos, y quizás empiezas a llenarte de cosas que sabes que pueden pasar, que pueden estar bien, y eso te va dando recursos, no solamente herramientas, digamos, sino recursos humanos, ¿no? Yo creo que la gente empieza a acercarse también a esas búsquedas porque al menos tienen confianza. Yo creo que el mundo de la confianza es muy grande, ¿no? Y quizás, para darte un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando llegamos a Huancayo, en Perú, alguna vez que nos invitaron a dar clases allá, llegamos y estaba Marta Macaglia, estaba el Nico Berger de Paraguay y yo, y la Malu Borja de Alborde, y el profe, nos pusieron a dar clases con un profe de la universidad, ¿no? Y entonces este profe dijo, listo, señores profesores que vienen a compartir este espacio, me permito dar mi introducción teórica al taller, ¿no? Y entonces eran proyectos enormes construidos en Europa, sí, pero como modelo, y les decía a los chicos totalmente campesinos de una universidad pública, les decía, chicos, si ustedes no llegan a hacer esta arquitectura, no van a ser arquitectos, ¿no? Claro, nosotros 4 ahí, imagínate, sufríamos y sudábamos, ¿no? Y entonces cuando empezamos a escuchar realmente las problemáticas de los chicos, por dónde andaban sus búsquedas y tal, el profe les había puesto que hagan un emporio financiero. Yo hasta el día de hoy no descubro qué es un emporio financiero, porque hasta la palabra es complicada, pero ese fue el proyecto del taller, ¿no? Y resulta que cuando empezamos a trabajar con los chicos, uno de ellos resulta que era agricultor de nuevo, y él nos decía, oye, Juan Pablo, yo necesito resolver un problema de mi familia, ¿no? ¿Cuál es el problema de tu familia? Es que mi papá siembra tomates todos los años, pero realmente el invierno acá es muy fuerte, o la sequía, y siempre perdemos mucho dinero en los tomates, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué no estás haciendo un proyecto de un invernadero para los tomates de tu papá, no? Él decía, no, pero ¿cómo voy a hacer un invernadero si eso no es de arquitectura? Dice, bueno, ¿y quién te dijo que no es de arquitectura, no? Al final, al ver este ejemplo, si quieres, de este chico, todos los chicos empezaron a plantear lo mismo, porque resulta que el uno era hijo de una señora que tenía una tienda, pero que realmente no le iba bien, entonces buscó cómo hacer un mercadillo colectivo, digamos, en el cual iba a tener varios puntos dentro del mismo barrio. O sea, ese tipo de proyectos empezaron a salir.
a pesar de no ser un emporio creativo o un emporio financiero, ¿no? Y el día de sustentación de los trabajos, el primero que habló, que fue el más humillado por este profesor cuando le conocimos, se levantó, prendió el Infocus y dio una cátedra de cómo se siembran los tomates, cuáles son las fechas de cultivo, cómo se pone el agua, etcétera, 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 y terminó mostrando obviamente su proyecto de invernadero, ¿no? Lo interesante de ese proceso es que apenas nos despedíamos, porque ya terminó el taller, él nos dijo, listo, ya tengo la lista de la madera para mañana. O sea, son tan realizables los proyectos porque están tan enfocados en el mundo de las oportunidades y los saberes cercanos, que él sabía que con su familia podía fabricarse este invernadero que él mismo diseñó con muy pocos recursos, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo tiene, inclusive dentro de sí mismo, un montón de cosas irresueltas, porque les cargamos demasiado de significados quizás, ¿no? Y entonces cuando nos damos la oportunidad de entender que hay cosas que sí podemos hacer la realidad, porque quizás podemos sumar gente, es cuando empiezan a salir los proyectos, ¿no? Gracias, Juanpa. Nada, amigo. Gracias, Juanpa. No sé si alguien tiene alguna otra preguntita o comentario. Preguntas o comentarios. Juanpa, ¿qué tal todo por allá, por el Ecuador? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. Aquí ya pasando la pandemia. Aquí en Cuenca están vacunados casi el 90%, entonces como que las cosas están un poco más tranquilas ya. Qué bueno, qué dice. Me alegra oír eso. Sí, amigo. ¿Y ustedes? De aquí también. De aquí va la rumbo a eso, pero creo que hay como no me acuerdo, corrígeme si me equivoco, pero estamos como por el 60% de la población del país. Sí, sí. ¿Y ustedes ya están con clases presenciales o no? Ya se está dando un poco de presencialidad, sí, correcto, aunque esta plataforma creo que se va a seguir manteniendo virtual. Vieras que eso es una de las cosas de toda esta locura positivas, quizás, que en la virtualidad hemos descubierto otra posibilidad de tener espacios de intercambio que también enriquecen bastante, ¿verdad? Pero eventualmente haremos también experiencias híbridas, pero hay cosas muy valiosas de todo esto. Sí. Claro, sin duda, amigo. La cercanía. Sí, adelante. Yo tengo una consulta. La consulta va por el lado de, ok, cuando nosotros cuando se está trabajando con una comunidad, la cual para ellos, por ejemplo, ellos tienen un parque y el parque no está completamente realizado en su totalidad y ellos quieren la intervención de otro parque. Entonces yo le pregunto a Juan Pablo, en este proceso de co-creatividad que hay que hacer, lo que nosotros como mediadores técnicos tenemos que hacer sería más bien entonces hacer un proceso colectivo entre nosotros y buscar la manera de expresarles, ok, verdaderamente se puede mejorar este espacio para que tenga una calidad en su totalidad, o mejor tener como dos espacios quizás incompletos, o cómo sería como involucrarlos en este proceso, como ok, aquí la justicia espacial nos está dando, quizás si procedemos a intervenirlo mediante quizás no así tan técnico, pero sino envolviéndolos, quizás mapeando con ellos y así, este sea un buen proceso para involucrarlos y tener no dos parques, pero tener uno que pueda subsanar esas necesidades de tener ese parque incompleto y otro que ni siquiera se sabe si se va a finalizar en su totalidad. Listo, Tomás, muchas gracias por la pregunta. A ver, creo que los proyectos acabados no existen en el mundo de la co-creación, ¿no? O sea, como que las cosas acabadas totalmente, o deberíamos tenerles miedo si existen, ¿no? Yo creo que son procesos que se van construyendo más bien en el camino, ¿no? Y que quizás parten de esto preconcebido de que hay una identificación de dos espacios con potencial, pero que resulta que no son tan ciertos, ¿no? Y que quizás cuando empiecen a trabajar con ellos en los mapeos y en las conversaciones y en las caminatas largas por el barrio que
que, a ver, una de las cosas que a nosotros no nos ha funcionado nunca, por ejemplo, son las encuestas, ¿no? Para nosotros la encuesta es el método más agresivo del planeta para ponerte en contexto con una comunidad. Porque quizás el preguntar te pone en desventaja, ¿no? Porque le pones al otro a mostrar que sabe, ¿no? Y entonces nunca nos ha funcionado, por ejemplo, el hacer una encuesta, el hacer una pregunta, no, jamás. Lo que nos ha funcionado un montón es conversar mucho. Obviamente uno tiene como un guión preestablecido, pero pasa más por una conversación en la cual vas sacando datos no tan agresivamente, ¿no? Y entonces desde ahí se pueden establecer unas estrategias muy interesantes del potencial que pueden tener los espacios o no. Y hay otras cosas que hay que entender también dentro de estos procesos creativos, y es que la arquitectura no tiene por qué ni tiene la capacidad de solucionar todo, ¿no? Quizás puede activar muchas cosas, pero como decía el Gabriel hace un rato, ¿no? Si llegas a una comunidad que no tiene ni agua ni tiene luz y es totalmente insatisfecha y quieren una piscina, tienes que entender esas dinámicas para hacer que sean conscientes de lo que realmente es necesario, ¿no? Que también salió por ahí el nombre, lo que decía Mike. Yo creo que el mundo de lo necesario sí es fundamental en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, realmente priorizar qué es lo que se va a poder hacer, otra cosa que también salió y que dijo Mike, ser muy honestos, ¿no? Yo creo que llenar de expectativas a las personas es quizás uno de los peores errores, porque caes en la más vil política a la que nos han acostumbrado, ¿no? Yo creo que hay que saber con quiénes cuentas, con qué materiales, herramientas, recursos económicos y humanos cuentas, y acotar un proyecto que sabes que va a ser quizás la etapa 1 de un proyecto que no se terminará, y que lo mejor que te puede pasar, como nos ha pasado en algunos a nosotros, es que apenas te vas, es realmente cuando las cosas empiezan a pasar, ¿no? Que quizás lo único que hiciste puede ser el que activó un proceso que siempre estuvo ahí latente, pero que no lograba activarse, ¿no? Pero que tú llegaste y lo activaste, y cuando te fuiste realmente la cosa empezó a caminar, ¿no? Yo creo que esa es la búsqueda de todos, ¿no? No sé, el Gabriel que tiene más experiencia en este tema de barrios y cosas, seguramente te ha pasado, ¿no, amigo? Que quizás cuando tú estás es cuando menos cosas pasan, y cuando te vas pasa lo que realmente debe pasar, ¿no? Ok, muchísimas gracias más bien ahí por la aclaración. Tomás, una cosita adicional que creo que Alejandra estuvo mencionando también anteriormente, que tiene que ver con la parte de cómo nos comunicamos, y prestarle un poquito de atención al léxico. Bien, que a mí a veces eso también, no sé, me hace un ruido muy positivo, digamos, primero desde lo coloquial, o sea, la manera sencilla, como a veces le tratamos de sofisticar algo que no debería serlo, ¿verdad? Entonces, el cómo nos vamos a comunicar, y ahí me sale esta reflexión por una palabra que utilizaste ahora, que me la cuestiono, no sé si está mal o está bien, pero hablaste de mediador o mediación. Yo no sé en el proceso que nos encontramos si realmente ese es el espacio o el rol que nos toca. Hay una palabra muy bonita, que tampoco quiero decir que cambiemos mediación por esta otra que voy a decir, pero que tiene una potencia importante también, que es acompañamiento, acompañar procesos. De hecho, en inglés no existe esa palabra. Eso es una de esas palabrillas que la gente de habla anglosajona envidian de nuestro lenguaje, y de hecho le tratan de buscar maneras de cómo expresar eso. El acompañamiento es una palabra muy bonita, porque en la narrativa que hablamos de los tres protagonistas, gobierno local, comunidad y los facilitadores, digamos, que de alguna manera al inicio provocan este acompañamiento, van con ese acompañamiento, pero que luego terminan siendo asesores, como decía Juanpa, y ya la cosa sucede cuando uno se va. Es que realmente al final uno, desde un proceso de estos, al inicio, como decíamos ahora, perder el miedo, echarse el agua, de poder establecer una manera de cómo trabajar, discutirla, co-crearla entre las distintas partes, y pronto, bueno, en algún momento uno se va desprendiendo y termina siendo uno una especie de ¿por qué no en el mejor escenario, miembro más
de la comunidad o un asesor, ¿no? Entonces, ese cambio, ese punto de inflexión es súper importante estarlo cuestionando y reflexionando. Ok, buenísimo, muchísimas gracias. Juanpa, yo no te... Dale. Hermano, solo quería preguntar al Gabriel, amigo, ¿cómo llegas en Venezuela a un proceso colaborativo con los barrios, por ejemplo? Oh, pero hoy eres tú, Juanpa, hoy eres tú el hombre. Dele. Mira, a mí me parece que, digamos, esa idea de la co-creación, y a razón de revisitar tu trabajo, que nuevamente te agradezco la oportunidad de estar acá y a Mike el traerte. Esa idea de la co-creación en términos de colaboración, pues indudablemente tiene que partir por entenderse. Tú hablas de la expresión de incompleto, y a partir de ahí pues hacer de lo, digamos, la fortaleza a razón del aglutinamiento o el intercambio o el interrelacionamiento de las diferencias. O sea, en esa complementariedad es donde creo que la co-creación puede tener sentido. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues nunca ha sido igual. Y ahí nuevamente rescato de tu presentación y digo, voy rescatando de tu presentación a propósito para que los estudiantes cada vez vean en tu trabajo una cosa muy potente. Y es que, a ver cómo... O sea, esa intención asociada al ir descubriendo del conocimiento que pueden ir entregando los otros y las otras que están presentes en el territorio, como esa oportunidad para que la colaboración vaya agarrando cada vez más vigor y sea cada vez más fuerte. Entonces, bueno, no hay recetas, es un camino que se va emprendiendo, ¿sabes? En todo caso, lo que yo creo, digamos, que pudiera ser una diferencia, y que ha permitido construir una constante, o posiblemente pueda sonar contradictorio, pero tiene mucho de eso, y es que hay que aprender a entender de qué procesos uno colabora, y esos procesos en los que uno colabora, lo que nosotros procuramos es aquellos que tengan práctica de acción directa en el espacio, ¿sabes? Que no estén fundadas en el deseo y en la aspiración abstracta, sino que estén muy anclados a lo que se es capaz de gestionar, a lo que se es capaz de darle fuerza, lo que tiene además capacidad de aglutinar a muchas personas. Y yo creo que Mike hablaba de eso al principio, o sea, cómo lograr que estos proyectos, y sobre todo en la formación de los estudiantes de la plataforma, aprender a reconocer sobre qué proceso fortalecer y en ese sentido la hermosa palabra de acompañar. Juanpa, yo no te quiero quitar más tiempo, yo sé que ya estás una hora adelante, y más bien quisiera como de verdad agradecerte muchísimo y un poco en el espíritu de lo que decía ahora Gabo y lo que vos has compartido. Rescato mucho la reflexión de Paulo Freire, que decía que algo así como que todos podemos ser estudiantes y profesores al mismo tiempo, ¿verdad? En estos procesos, todos podemos aprender y todos podemos enseñar. Ese espíritu es bien bonito, ¿verdad? Y nos hace conectarnos entre todos y todas. Juanpa, de verdad, muchísimas gracias por sacar el ratito, compartirnos tu trabajo. Adelante con eso, y ojalá nos podamos ver pronto también de manera presencial. Seguro que sí, amigo Mike, más bien a ti por el espacio, y ya como te decía, desde seguido de cerca, y más bien te agradezco muchísimo el haberme dado el chance de estar aquí, de estar con ustedes, de volverles a ver, de verle al Gabriel también, que cada tanto nos estamos juntando, y conocerles a todos los chicos igual de Costa Rica, ¿no? Suerte enorme hacia allá, ojalá descubran su camino, y que no va a ser el único obviamente, sino que en cada ocasión va a haber uno nuevo, y eso es lo que hacía interesante esta vida de subidas y bajadas, ¿no?
de que no vean que es un aprendizaje lineal nunca, sino quizás hay que caerse mucho y disfruten. Las caídas son lo mejor, de verdad que son lo más divertido. Cuando uno aprende a pararse enseguida y sacudirse, quizás aprendes mucho más que cuando tienes algún éxito por ahí. Perfecto, Juanpa, muchísimas gracias, que estés muy bien. Muy buenas noches, compa, que estés bien. Abrazos, amigos, abrazos. Chao.